pasada, como bien lo había dicho. Tenemos que ir trabajando sobre las modificaciones, que más o menos ya vimos algunas partes. Quiero que lo trabajemos en conjunto. Eh, ¿Qué le pareció la primera parte? ¿Quedó alguna duda? Este es el momento donde pueden sacarse la duda mientras que hacemos tiempo hasta que se conecte el doctor Blanco. Si le quedó alguna duda o algo, yo los puedo ir ayudando, guiando, si algo no se entendió. Doctor, a mí me gustaría hacerle una consulta. Sí, Rubén. El último tema dado de la bolilla 1 se trataba de las normativas supranacionales y ahí hablamos de la OIT, ¿no es cierto? Sí, El doctor Blanco había hablado de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que no sí, eran obligatorios. Sin embargo, yo recordaba de cuando dimos derecho laboral que había algunos convenios ratificados por Argentina. Entonces entré a la organización y vimos la conformación y el funcionamiento y me doy cuenta que son muchos los convenios colectivos ratificados por Argentina que sí son obligatorios, ¿verdad? En sí. el Estado ¿Terminó tu argentino. consulta ahí? Sí, claro, sí son obligatorios estos ratificados por Argentina. Exactamente, sí. Esos convenios que se ratifican por la Argentina entran dentro de lo que son las normativas supranacionales respecto a lo que conocemos nosotros que se incorporan por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ¿sí? Esos son los Sí, que entran y son obligatorios, ¿sí? Lo que pasa, interpretando lo que quiso decir el doctor Blanco, que no lo escuché, es que la OIT, si bien puede fijar parámetros, ¿sí? Esto es a nivel, obviamente, internacional. Entonces, lo que más, el fuerte de la OIT es fijar, a su vez, el orden público laboral. Entonces, lo que te hace es te va a ir fijando principios que deben ser tenidos en cuenta por los jueces para lo que es el derecho laboral en general, ¿sí? sí, Entonces, a nosotros, procesalmente hablando, no nos sirve las leyes que pueda ratificar la Argentina, porque en realidad lo que nosotros vamos a estudiar es el proceso. Y lo que entiendo que quiso decir el doctor Blanco es que la OIT no nos sirve como fuente normativa procesalmente hablando, ¿sí? Si ustedes están sí, en una materia de derecho laboral, sí les serviría como fuente. Ahora, la normativa que ratifica Argentina son normas de fondo, no de forma, ¿sí? Entonces, para el derecho procesal laboral, a nosotros la OIT nos va a decir, vamos a fijar el plazo para contestar demanda en vez de que sean de 5 días, va a ser de 3, por ejemplo, ¿sí? Sí nos va a fijar, como le digo, principios que nosotros procesalmente lo podemos incorporar en nuestras acciones, en nuestras defensas, ¿sí? Procesalmente hablando. Extrajudicialmente nos va a fijar principios de gratuidad para el trabajador, principio no solamente de gratuidad para el trabajador, sino también para los derechohabientes en caso de muerte del trabajador, para las organizaciones sindicales que lo representan, y así un montón de otros principios, como vuelvo a reiterar, pero no normativa. ¿Se entendió, Rubén? sí, entiendo, doctor. Entonces, quiere decir que estos convenios ratificados por Argentina no constituyen fuente de procesal laboral, ¿no es cierto? Exactamente, así Sí, es, así es. ok, Sí ok. constituyen fuente respecto a principios, pero no a Sí, normas. sí, 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 correcto, correcto. Entiendo, doctor. Muchas Así gracias. es. No, por favor. Buenas Bien. tardes, disculpe doctor, puede ser que se lo escuche un poquitito bajo. Puede ser, por eso pregunté, porque tengo un micrófono acá, pero si se me escucha, si todos están escuchando bajo, trato de cambiar el micrófono, o si no, puede ser que sea tu dispositivo nomás. Por eso pregunté, si todos me escuchan medio bajo, intento arreglarlo. No, se escucha normal, doctor. Yo lo escucho al revés. Bien, Yo también escucho Graciela, normal. capaz que es tu dispositivo nomás. Fíjate a ver si puedes arreglarlo entonces. Ah, no importa, está bien. Yo lo Dale. escucho bajo también, doctor. Yo lo escucho bajo. Ahí, a ver, vamos a ver si podemos, voy a conectar un auricular a ver si puedo corregir eso. Dame un segundo.
No, profe, ahí no se le escucha nada. Re bajo. ¿Ahí me escuchan algo? Ahora sí, Sí, perfecto. entiendo, doctor, si escucha bien. Ahí sí, Perfecto. doctor. Fuerte y claro, doctor. Bien, perfecto. Entonces, continuamos. Ustedes me van avisando si por ahí no se escucha bien y entonces vamos tratando de corregir. No, ahí sí recambió, doctor. Disculpen. No, no hay problema. Está bien, está bien. Por eso justamente eran las consultas iniciales. Bien, ¿en qué quedamos? ¿Qué estuvimos hablando? De las recomendaciones de la OIT, los convenios firmados con la OIT. Exactamente, sí. Habíamos dicho que nos sirven que no sirven como fuentes las normas procesales, pero sí establecen el orden público laboral. Bien. Ahora lo que va a pasar en la bolita 2 es que vamos a empezar a trabajar ya lo que es un poco más lo que nos gusta todo por ahí, que es la parte ya de intercambios, de notificaciones, de un poco ya sentirnos un poco más abogados, ¿sí? Lo que les recomiendo es que intenten no centrarse primeramente, cuando arrancamos el desarrollo de la bolilla 2, en el conflicto laboral, para que ustedes puedan entender cómo funciona esto, cómo funciona el sistema y el mecanismo de comunicaciones, notificaciones, medios de comunicación. Es necesario que ustedes no piensen ya en el conflicto laboral, no piensen en que le van a echar al trabajador, no piensen en que tienen que defender una empresa de un paro sindical, no piensen ya en las controversias. Para entender estos tipos de medios de comunicación, notificaciones y demás, es necesario que ustedes se centren en el día a día de un trabajador, que incluso por ahí muchos de ustedes son dependientes y saben qué pasa en el día a día, cómo se comunica un embarazo, cómo se comunica una licencia por enfermedad, una licencia no obligatoria, cómo como yo empleador le hago una entrega de ropa de trabajo. Entonces, en todas esas cuestiones todavía no vamos a entrar en el conflicto, ¿sí? Para esto, después vamos a ir progresivamente para después llegar, sí, a lo que es el conflicto laboral y lo que es las estrategias y lo que es la vía preparatoria para un posible juicio. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver primero es de dónde nos vamos a nutrir o qué vamos a estudiar respecto a esto. Acá en esta bolilla particularmente, que es la bolilla 2, yo le recomiendo a Diego Tula, que lo van a encontrar digitalizado, si no yo los paso al grupo si no lo encuentran, que se llama el intercambio telegráfico. Ahí Tula habla de un montón de cosas que eh, por ahí no son necesarias, como normativa interna del correo, un montón de cuestiones que por ahí la tienen que dejar, la tienen que pasar por alto. Entonces, lo que yo les recomiendo que hagamos es escuchen la clase, presten atención a la clase de todo lo que va y después complementan los temas que dimos en clases, complementan con la bibliografía. Doc, una consultita antes de que avance Sí, más con el tema. sí, no hay problema. Recién, recién mencionó bibliografía. Sabe que cuando un par de compañeros estamos teniendo mucha dificultad para encontrar bibliografía más cercana a la reforma, algo más actual. Si bien en lo que es lo procesal no se modificó mucho, no sabemos a partir de qué año
puede resultar útil y si nos pueden alcanzar algo por el grupo sería re útil, porque Bien. estuvimos buscando y no encontramos Vamos a hacer una cosa. eso. Vamos a hacer una cosa. Para que no se compliquen. Bolilla 1 la van a estudiar de Derecho Procesal Laboral de Grisolía, la guía estudio. No es una guía propiamente dicha, la editorial se llama guía estudio, ¿sí? No es un apunte. Ese apunte lo van a usar que es general, si bien va a hablar del proceso laboral de Buenos Aires, traten de conseguirlo digitalizado porque le va a servir de 100 páginas, le va a servir 20, que es para la primera bolilla. La segunda bolilla la vamos a estudiar de Diego Tula y a su vez hay muchos artículos o muchas bibliografías relacionadas que incluso muchos hablan o comentan la bibliografía de Tula, que es Sergio Lois o Lois, que lo pueden seguir inclusive en Instagram, dio varias clases con nosotros, es un profesional joven y que entiende y mucho y sobre todo desde de nuestra misma práctica, ¿sí? Así que lo recomendamos a él, que escuchen sus clases, por ahí da cursos, por ahí sube reels, videos, y la verdad que todos compartimos su forma de pensar y su criterio de interpretación sobre todo. Después para la bolilla 3 vamos a usar todo lo que puede ser el mismo de Grisolía o tienen la versión digitalizada de el doctor Pereira. Bolilla 3 y 4. Ahí vamos a hablar de principios, vamos a hablar de cómo se compone la justicia nacional y provincial. Ahí vamos a usar Pereira, que es Derecho Procesal Laboral, de Pereira, que creo que lo tengo. ¿De qué año creo que puede ser el de Pereira? Yo encontré uno que era 2005, después encontré otro, ¿ese? Ese es, sí, 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 porque como te digo, no habla ahí de reforma, sino habla de principios, todo, que eso no varió nada, ¿sí? ¿Cómo se organiza? Voy a mandar al grupo ese. Y Hay si uno, consiguen... es viejo, sí, es viejo, pero por eso no vamos a hablar de la parte procesal de ese, sino si lo tienen digitalizado, ocupen la parte pertinente nomás. Y después de bolilla, que ya empezamos el proceso, bolilla 5 en adelante, vamos a ocupar el código, ¿sí? Código de cada provincia. Si consiguen un código comentado, mucho mejor. Vuelvo a reiterar, ya lo dije en la clase anterior, acá en Corrientes tenemos un código, tenemos el código que se sancionó y se puso en vigencia, si no me equivoco, el 8, el 10 de diciembre, y para el 12 ya había un colega acá conocido, que también es profesor de la Facu, que ya sacó un libro comentando este código de procedimiento. ¿El libro del doctor Midón? No, si bien puede ser el de Midón, el que yo estoy hablando de Terraza, no me acuerdo el nombre ahora, pero es de Terraza, que es de la editorial Moglia. Lo que yo le dije, puede haber, yo no, el de Midón tampoco, no lo vi, pero como es este de Terraza o el de Midón o el que salga todavía, sinceramente, como no tenemos todavía práctica en estas cuestiones, es muy difícil interpretar a las normas, ¿sí? O comentarlas en vacío, porque no sabemos todavía cómo se va a implementar esto. Entonces, si quieren ustedes entrar en gastos, si quieren conseguir y demás, nosotros no avalamos porque no sabemos todavía cómo va a ser estas cuestiones. Si quieren tener algo completo, está bien. Si no, solamente con el código ya es suficiente. El código lo tienen todos digitalizado. Vamos viendo punto por punto, artículo por artículo. Nosotros nos seguimos justamente por el articulado del de Corrientes, pero el proceso en general en todas las provincias es similar. Por ahí va a cambiar el plazo para alegar, plazo para contestar demanda, si la cédula se notifica electrónicamente. Me decían el otro día en Formosa que todavía no estaban tan avanzados con eso por ahí. Capaz que en Formosa van a notificar por cédula papel, en Corrientes y Chaco van a notificar por el sistema, en Posada van a notificar por correo electrónico, pero a grandes rasgos doy ejemplos, pero el proceso en general, tanto el inicio como el final del proceso,
en general son todos iguales. Entonces, con que ustedes tengan el código, nosotros nos guiamos por el código, desde el código vamos viendo todos los requisitos de admisibilidad de las acciones, de las defensas, de los recursos, de todo vamos viendo dentro del proceso y ahí nosotros vamos interpretando y explicando qué entendemos y enseñándole a ustedes qué se entiende o cómo se aplica esa normativa en la práctica. ¿Sí? A grandes rasgos, Ulises, no sé si quedó claro. Sí, profesor. Le hago una Sí, consulta. profe. Profesor, Sí, Alejandra, sí, te por escucho. las dudas, ¿no tiene digitalizado la guía de visualía? Pues yo busqué en todos lados y terminé viendo para comprar nomás porque no encontré en Yo ningún tampoco lado. lo encontré, profe. No pude Lo encontrar tampoco. que, lo que tengo seguro, ahí justo estoy entrando a la computadora y estoy viendo, pero lo que tengo seguro es ¿Es de la, 2009, profe? no creo que tengo una más actualizada. Denme un segundo, apago la cámara y busco. Ahí pasé al grupo que tenemos el libro de Pereira, el libro de Tula y el manual de Grisolía, la guía. Está en el grupo. Gracias. 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 Bien, ahí estaba escuchando que ya consiguieron, pero sí, esta es la de Grisolía que ya la habrán pasado, que es la editorial. Yo tengo la 19, creo que hay una que es un poco, que es la 21, si no me equivoco. Pero la que consigan, porque como le digo, por ahí lo que se va actualizando son las normas procesales que nosotros no la vamos a ocupar, ¿sí? Todo lo que es la parte de principios, conceptos, fuentes, todo la pueden encontrar tranquilamente en esta guía, que es la de proceso laboral, o pueden encontrar el de Pereira, o también toda esa parte la pueden encontrar en esta que es de Boleso, que también la van a encontrar, que es esta es de donde se está guiando para dar la clase el doctor Blanco, ¿sí? Entonces, cualquiera de eso le va a servir y va a hablar de todas esas cuestiones. Después, para la parte procesal, como hay demasiados cambios, vamos a ir al código y nosotros vamos a empezar a hacer las interpretaciones de la normativa y la vamos explicando cómo se va aplicando cada cuestión o cuáles son los criterios, sobre todo de interpretación, que vamos teniendo. Después de eso, Profesor, sí, Nelia. perdón, ¿cómo está? Yo tengo Bien. este que es de Boleso. Sí. ¿Me sirve? ¿Te sirve? ¿Te sirve? Exactamente, ese es Perfecto. uno anterior del que mostré yo, pero te sirve por esa Bueno, parte, te sirve. perfecto, gracias. Incluso tengo también el otro que me trajeron de la ley 6742. Sí. No sé si se ve. ¿Ah? Sí, ¿También? se ve que que es el código actualizado, el último código se aprobó. Sí, sí. ¿Y es el que se va a ocupar, doctor, o no? Muy ¿Cómo? bien, gracias. ¿No es el que se va a ocupar en la cátedra ahora? ¿O se va a guiar? Exactamente, ese es, exactamente. Ahí estoy viendo, ya está en línea el doctor Blanco y que también me levantó la mano ya. Así que, Sí, no sé. doctor, Lucas, Sí, ¿sabe qué pasa? sí. Estoy en el interior, está lloviendo y mi conexión es la que me está haciendo temblar, por eso nomás te levanté la mano, para que sepa que estoy y estoy a la espera. Pero cuando llueve fuerte acá ya sabes lo que pasa. Sí, te dejo tranquilo, pero quería avisar nomás eso. Dale, Edgardo, ahí ya te veo entonces avanzado donde podés y de último yo estoy atento si te quedas sin conexión para seguir. Hay que invertir en la antena Starlink, doctor, ahí. Ya tengo prácticamente, ¿sabe qué pasa? Para eso necesito tener luz iguales, tengo que comprar Stanley con batería. Sí, ahora viene la que son solares, esa. Bueno, le dejamos, no sé si estuviste escuchando algo, Edgardo, de la bibliografía, no sé si coincidí conmigo, le querés recomendar algo más. Y, mira, justo tengo en el juzgado, pero tengo uno de notificaciones que me comprometo a pasar después los datos, que es uno sobre notificaciones y comunicaciones laborales. Le voy a pasar después, viene el autor, que es, si mal no me acuerdo, de Rubinson. Buenísimo, buenísimo.
Y lo que le estaba diciendo Edgardo también es que la parte procesal no tenemos un autor específico porque se modificó ahora hace un mes, hace 2 meses, así que vamos a ir nosotros nomás interpretando y contándoles cómo se va aplicando cada artículo, me imagino. Sí, en realidad le hice la salvedad porque viste que son de varias extensiones. Claro. En mi caso concreto le dije que yo me guío por el código nuestro de la provincia de Corrientes, lo que Así queda es. de él por lo menos. Y en base a eso vamos avanzando, pero que ellos deben seguir cada uno su código de la zona donde van a ejercer, porque hay algunos que son de Clorinda, bueno, vos ya conocés. Entonces por eso Sí. le dije, yo me guío como esta es mi línea, digamos así. Lo que no quita que haya similitudes con los códigos y que puedan utilizar, que tienen que utilizar, mejor dicho, los códigos donde ellos van a ejercer después. Sí. Y una recomendación antes de darte la palabra, Edgardo, en la bibliografía que ustedes van a encontrar del centro de estudiantes, que creo que es de la Franja Morada, van a encontrar un apunte, ¿sí? Ese apunte está mal. Primero que al titular de cátedra no le diga que estudiaron de ahí o que van a estudiar ahí, porque automáticamente nos vamos a ver el año que viene otra vez. Pero esa guía, ¿para qué le va a servir? Para saber los temas que vamos dando nosotros, no el contenido. Solamente le va a servir como guía para saber en la clase de qué vamos a hablar. Le digo que no estudien de ahí porque ya lo leímos y tiene errores y en casi siempre en los parciales cometen los mismos errores. Entonces no digan, ya con esta guía ya están todos los autores acá o ya está todo el desarrollo de las clases que dan los profesores, ¿sí? Sirvan como guía, valga la redundancia, para saber de qué vamos a hablar nomás, no el contenido. El contenido, complétenlo con lo que van extrayendo de la clase y las bibliografías que nosotros les recomendamos, ¿sí? Graciela. Sí, doctor, disculpe, para redondear nomás, aparte ya hablamos de todas las unidades, entonces específicamente de la de hoy, que es la 2, nos guiamos con la clase y hacemos las actualizaciones en base a los temas que vemos en clase de los autores que mencionó. Así es, sí, yo recomendé Tula, Lois, Sergio Lois y el Solía doctor. y Pérez, perdón, sí. No, para la clase Tula, de hoy, sí, Tula y Sergio Lois, que veamos las clases o los reels que veamos que... eso yo recomendé. Acá el doctor Blanco está diciendo que él tiene otro también, pero en general son más de lo mismo. Por ahí algunos explican un poco más en profundidad, un poco menos, pero en líneas generales es lo que nosotros siempre venimos dando año a año. Así que con eso está bien. Edgardo, no te saco más tiempo. Te comento algo, Lucas. Sí. Nicolás dijo que iba a poder estar a partir de las 14:30, porque viste que él suele desarrollar la parte de secretaría de trabajo. Sí, hoy. Hoy podría ser, ya hablé con el doctor Filarte. Bueno, pero hoy va a estar Nicolás para dar eso. Él dijo que iba a estar a partir de las 14:30 más o menos. Buenísimo. Conectado. Buenísimo, yo me quedo silenciado, pero mientras que hago mis cosas estoy escuchando, así que avance nomás usted y maneja como vos puedas, como vos quieras eso, Edgardo. Claro, si vos notás de golpe que hay un silencio, ya sabés cómo viene la mano, pero vamos Dale. a esperar. Listo. Y tengo en cuenta tu reproche y voy a tener que romper el chanchito para comprar eso que me decía. Hay que invertir nomás. Listo. Los dejo con el doctor Blanco. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces el desarrollo de la unidad 2, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Doctor, se lo escucha. Sí, Bien, doctor. vamos a empezar entonces. La unidad 2, el primer tema que tenemos empieza con el conflicto laboral. Acá normalmente yo suelo hacer siempre una cuestión definitoria, o sea, usar una definición o un concepto. Conflicto es un problema, una cuestión, una materia de discusión. Eso según el diccionario de la RAE en la cuarta acepción. O sea, el cuarto significado de la palabra conflicto sería entonces eso, un problema, una cuestión, un tema de discusión. Hasta ahí estamos. Eso para tener una idea de qué estamos hablando. Cuando decimos un conflicto laboral, entonces estamos hablando de una situación o una cuestión que se plantea en el ámbito de una relación laboral. En nuestra materia, que es procesal laboral, nos estamos refiriendo específicamente a los conflictos que se producen en el ámbito de una relación entre individuos, no entre un individuo y la administración pública, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, son relaciones en las que puede ser personas jurídicas
con personas físicas o personas físicas con personas físicas en las cuales se suscita algún tipo de controversia. Hasta acá estamos con lo que sería una idea de general de qué es un conflicto. Normalmente, acá viene la parte del encuadre, o por qué se pone el término en el punto que sigue, se habla de encuadre del caso. Porque la situación que se presenta es, ustedes como abogados que van a ejercer en distintos tipos de materias, pero en el caso también particular que estamos viendo, que es el laboral, pueden tener personas que le vengan a consultar una situación determinada. A eso normalmente le podemos llamar caso. Es decir, aquella situación concreta que la persona consulta con respecto a cómo podría hacer para valer ciertos derechos, o si tiene ciertos derechos que hacer valer, o cómo se puede solucionar algún tipo de controversia que se le están produciendo en el ámbito de su trabajo. ¿Hasta acá me explico? Entonces, ahí el profesional lo que tiene que hacer primero es tratar de comprender, o por eso se habla de encuadre, cuál es la situación y qué tipo de relación laboral estamos hablando, y dentro de esa relación laboral, qué tipo de cuestión es la que hay que resolver. ¿Hasta acá me explico? ¿Alguna consulta sobre esto? No, Ahí, como no hay preguntas, sigo. Entonces, nosotros tenemos que el encuadre del caso sería una manera de analizar la situación de la consulta a los fines de tener un criterio para poder después dar una respuesta a la consulta efectuada. Para eso lo que tenemos que hacer primero que nada es un interrogatorio más amplio a la propia persona que viene a consultar. Entonces, si una persona viene y dice, quiero saber ¿qué derecho tengo yo con respecto a que me cambiaron de horario de trabajo? ¿Qué puedo hacer porque esto me resulta a mí perjudicial? Porque en el otro horario yo tenía cierto tiempo disponible para hacer ciertas cosas y ahora al modificarme el horario me encuentro con una situación en la cual pierdo ciertas actividades que podía desarrollar y que fueron justamente los motivos por los cuales cuando hice la relación laboral se estableció de esa manera. Por ejemplo, ¿me explico? Ahí lo que hay que consultarle entonces a la persona, podemos decirle en este caso al cliente, si fuese desde el ámbito judicial se diría al justiciable, le tenemos que preguntar entonces, bueno, ¿qué tipo de tarea está realizando? ¿Cuáles son los horarios normales? ¿Qué tipo de resolución salió modificando? ¿De qué órgano emanó? Si era la persona que tiene la autoridad para hacerlo. Porque no se olviden que existe lo que se llama el ius variandi, que es la facultad que tiene el empleador de modificar ciertas cosas que no sean sustanciales, pero que hagan al desarrollo de la actividad empresarial o la tarea de trabajo que el trabajador le presta a la empresa o al, vamos a decir, al patrón individual. ¿Hasta acá me explico? Entonces, el encuadre del caso es una averiguación de las situaciones que rodean el hecho. Ahora bien, ese encuadre del caso nos permite también empezar a ver las distintas posibilidades de solución. Por ejemplo, al consultarle al cliente le podemos averiguar si él tiene, ante esa situación, cuál es la postura que él toma. Muchas veces viene diciendo, yo considero que esto es una causal de despido, esto me parece que no corresponde, pero tal vez no sea lo bastante grave la situación o esté comprendida dentro de las facultades de la parte empleadora, o sean situaciones que puedan tener otro tipo de avance o solución, ya sea dentro de la propia empresa, haciendo valer determinados mecanismos que pueden venir por los propios convenios, por el contrato individual que se haya firmado, o por así decirlo, las condiciones específicas de la tarea que se realiza. Entonces, se puede así asesorar a la persona respecto a cuál, desde el punto de vista profesional, sería la respuesta adecuada para ese planteo que está efectuando. ¿Hasta acá me expliqué? ¿Alguna consulta sobre esto? O No, bien doctor, soy bastante demasiado claro. preciso, Está claro, doctor. o soy muy preciso, o directamente están esperando que no se me corte la luz y por eso me dejan seguir. Pero básicamente Se entonces, entiende todo, doctor, muy clarito hasta ahora. Doctor. pero el tema que tenemos nosotros es, muchas veces los abogados somos litigantes por naturaleza. Entonces ya decimos, vamos a mandar un telegrama, pero en realidad el tema que hay es, ¿vale o es necesario hacer ese telegrama? ¿Hay otra manera de poder avanzar
con la negociación o con un acuerdo, si le resulta más útil para nuestro cliente trabajador o nuestro cliente empresario otro tipo de solución. Entonces nosotros tenemos que dar un panorama al hacer el encuadre del caso a nuestro cliente, no que le estamos adivinando o que le estamos dando una predicción a futuro, sino simplemente le estamos diciendo cuáles serían los resultados normales de determinados caminos. Por ejemplo, se le dice, mira, esto que vos me estás planteando se puede solucionar sin necesidad de retirarse del trabajo. Se hace nada más que una negociación a los fines que se logre determinado tipo de acuerdo y ese acuerdo se plasma y termina. O esto necesita que haya una intimación al empleador y vamos a tener que hacer un telegrama y ahí va a tener que estar a la resulta de o bien se soluciona la situación o bien tiene que avanzar por distintas vías que luego pueden utilizarse. Hablando más claramente, no siempre todo planteo de conflicto implica el cese de la relación laboral. Está en el profesional decirle al cliente, mira, para este caso lo normal sería esto si vos querés seguir con la relación laboral. Pero si vos tomás la postura de avanzar hacia un cese, con estos elementos puede ser exiguo para poder avanzar con una buena sentencia. O necesitaría otras cosas para poder avanzar mejor con los planteos que vos quieras tener y darle la fuerza a la injuria como para que te dé un mayor derecho. ¿Se explica? Entonces, todo eso son elementos que uno tiene que hacer en el encuadre del caso. También en el encuadre del caso hay que ser bastante exhaustivo, porque a veces los clientes, las personas, cuentan solo la parte que quieren contar y no dan otros elementos que pueden estar acreditados en la propia empresa. Entonces pueden manifestar una parte del hecho, pero no todo lo que ocurrió, y el no tener un panorama completo hace que muchas veces lo que nosotros damos como asesoramiento también pueda ser equivocado, porque esos elementos que la persona considera que no les gustaría que conozcamos o que prefiere ignorar de lo que ocurrió, hacen que cambie totalmente el encuadre. No sé si hasta ahora me voy explicando. Sí, doctor. Sí, doctor. Claro y Entiendo. firme, doctor. A la pucha, ya me siento, ya no sé si en la fuerza aérea o dónde, pero por ahí andamos. Fuerte y claro. Pero aparentemente estas son cosas de sentido común, pero muchas veces hay que hacer un cierto grado de método para poder hacer un trabajo que resulte adecuado, porque deben tener en cuenta esto. Ninguna etapa del desarrollo del conflicto laboral es menor. En cada etapa es necesario reunir los elementos y prestar la atención que corresponde, porque si no, al avanzar en la parte judicial, se van a encontrar en desventaja y van a tener, aparte de esa desventaja, el inconveniente que ya no pueden retroceder. ¿Se entiende? Y no pueden modificar lo ya hecho. Por eso, ningún caso debe ser tomado como de cajón. Ningún caso debe ser tomado como que no hay que mirar las particularidades ni establecer qué cosas tiene que sean relevantes y que diferencien de otro que sea el caso modelo, digamos así. ¿Me explico? Eso es un elemento que deben seguir y por eso también les reitero siempre. Es necesario que la persona que está consultando, el cliente, sea interrogada de manera exhaustiva. Y al hacerle interrogatorio, decirle, nos falta algún detalle, por las dudas, no pasó alguna otra cosa. ¿Quiénes estuvieron ahí? Esas personas, ¿cómo actuarían frente a lo que vos manifiestes? O sea, si bien les digo que no es necesario escalar el conflicto, tienen que preparar los elementos de entrada como si el conflicto pudiera escalar. Entonces, de esa manera están, por así decirlo, dentro de lo posible cubiertas las distintas opciones que se puedan presentar para el desarrollo de la solución del caso. Bien, ahora, tenemos entonces una idea del encuadre. ¿Alguna consulta que quieran hacer sobre cómo sería el encuadre? Normalmente les aclaro, en mi caso, que soy de una generación bastante anterior, cuando ejercía como abogado, lo que yo hacía era como una especie de ficha con los datos del cliente y anotaba los datos del caso.
Y ahí ponía los elementos relevantes. Y ahí mismo ya iba viendo qué cosa le tenía que pedir para ir reuniendo como elementos probatorios. Como dije, por ejemplo, en este caso medio somero que les hice, los testigos. Pero en otro puede ser qué documentales tiene. En otro, qué otros elementos hay que sean objetivos. Ahora inclusive hay elementos informáticos, como por ejemplo la cuestión del acceso de la persona a su trabajo cuando queda digitalizado. O sea, hay un montón de elementos. La registración misma de la persona se encuentra en cuanto al ARCA también es digitalizada, digamos así. Los libros del artículo 52 que se refieren ya son digitales. Entonces, todas esas cuestiones son elementos que uno puede empezar y marcar. ¿Para qué? Para reunir los elementos y dar un asesoramiento más adecuado. Por supuesto, todo depende de la naturaleza de la consulta. Puede ser una consulta que se refiere a una persona que considera que existió una injuria, o puede ser, como dije, una consulta a una persona que está pidiendo que le vuelvan al viejo horario, o que le sostengan el viejo horario y que no cambie. Entonces, los elementos a establecer, los elementos probatorios y demás, se adaptan al caso. En el primero, por ejemplo, sería, ¿qué elementos tenés vos? Si hubo un contrato individual que decía que ese era tu horario de trabajo. Vos tenés, por ejemplo, cómo se hizo la registración de tu acceso a tu trabajo. ¿Se hacía por planilla? ¿Se hacía digital? ¿Qué tiempo de duración tienen los registros estos de planilla? ¿Cada cuánto guardan? Por supuesto, sabemos que hay un término que tiene que guardarse por parte de la empleadora, pero el hecho que hay es que se puede tener la presunción todavía a favor del operario, pero hay elementos que nosotros tendríamos que contar o que solicitar a la empleadora, porque recuerden bien que la prueba documental junto con la confesional es la que hay que presentar o ofrecer al momento de la presentación de la demanda o de la contestación de la misma. Entonces, la recopilación de todo este elemento permite saber qué prueba le vamos a presentar como documentales, si la puede reunir, qué prueba la presentamos como informativa o como mejor dicho documental en poder de tercero para pedir que presente la empleadora u otro organismo, y qué prueba vamos a tener, por así decirlo, en la confesional como una idea de qué preguntas, no que la vamos a plasmar en nuestro escrito, sino que ya vamos a tener armado un esquema. O sea, cuando nosotros tenemos un estado del caso, lo que estamos formando también es una estrategia para el desarrollo del caso. ¿Me explico? Pero yo le había dicho que son distintas vías para el avance del caso. Puede ser que se llegue a una negociación si, por ejemplo, se puede hablar directamente con el empleador o el abogado del empleador o legales de la empresa o quien se encargue justamente del punto que se está queriendo solucionar, como por ejemplo, podría ser con quien esté encargado de recursos humanos o quien esté encargado de, por ejemplo, como gerente de la empresa, para determinar si se obtiene o no un acuerdo. En caso que no se logre eso, se puede pasar a la vía de telegrama, digamos así. Y ahí al enviar los telegramas laborales, lo que tenemos que hacer es muy preciso en lo que estamos pidiendo. Cuando avancemos un poco más, vamos a ver cómo es la... ¿Perdón? Sí, le quería hacer una consulta, doctor. Entonces, Sí. en caso de la negociación, ¿eso sería todavía extrajudicial? Claro, porque yo les comento, la negociación en sí puede hacerse sin necesidad todavía de enviar la carta documento. En su época, cuando todavía trabajaba, no es que yo tenía muchos laborales, les aclaro, yo trabajaba mucho más en la parte familia, sucesión y prescripciones, pero laborales también tuve. De paso, después estuve como juez laboral en Caseros y ahora estoy como juez laboral acá en San Roque y también fui juez laboral allá en Santo Tomé. O sea, en la época profesional tenía menos contacto, en la época como juez tengo bastante más contacto con el laboral, pero siempre hay distintas opciones, distintas maneras de tratar de resolver el conflicto. Muchas veces el profesional lo puede hacer de manera extrajudicial, acordando con su cliente, en todo caso, una suma por el trabajo como honorarios, o llegado el caso también, si se puede negociar con la parte empleadora, pongamos así, cuánto pagaría la empleadora. No que uno se está vendiendo, sino que una vez que uno hace el acuerdo, también puede fijarse cómo se establecen los honorarios y cómo se pagan. ¿Me explico o no? Porque una cosa es acordar con la empleadora antes de haber llegado a un acuerdo su propio empleado, que eso es ilegal, y otra cosa es que una vez que se haya avanzado con un acuerdo se establezca cómo van a ser los honorarios de los abogados que participaron. Pero sí, eso es una etapa prejudicial o antes de iniciar el juicio.
Nosotros le llamamos etapa judicial solamente a la que se hace ante la sede laboral de los juzgados laborales. Pero tengan en cuenta también que hay una etapa que puede hacerse ante el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo en nuestra provincia. Y eso también se puede iniciar un expediente y se puede avanzar con un, digamos así, mini proceso administrativo, o se puede llegar a intentar una conciliación en esa etapa, y eso también es prejudicial. No sé si Doctor, respondí tu pregunta. pero eso es solo en Corrientes, ¿no? En algunas provincias nomás, no es en todo el país eso, de la Secretaría. Claro, en otra provincia, lo que pasa es que les explico. Justamente le mencioné a Lucas, al profesor Lucas, con respecto a que hablé con el profesor Repeto, porque el profesor Repeto trabaja en legales de la parte de Secretaría de Trabajo. Y mi consulta fue, aparte por otro tema que tenía yo acá en mi juzgado, que tenía que consultar un tema puntual de una situación de encuadre, digamos así, también le consulté si el OCLOS está funcionando. El OCLOS sería la mediación laboral, que por una ley que se dispuso en nuestra provincia, acá en Corrientes me refiero, se estableció ese sistema por el cual antes de avanzar judicialmente, las partes tienen que acudir al OCLOS para que, esto sería la Secretaría de Trabajo, delegaciones de la Secretaría de Trabajo en lo que hay personal especializado que ayudaría en la conciliación llegado el caso. Solo si eso no avanza, teóricamente, se haría realmente el avance del proceso judicial. Pero él me explicó que todavía falta la reglamentación de la ley, por lo cual todavía no está en cumplimiento efectivo la ley. Por eso es que mencioné Secretaría de Trabajo y presentarse así. Cuando esté avanzado la reglamentación, ahí ya va a ser directamente la mediación del OCLO, creo que ese es el término que se utiliza acá, porque en Buenos Aires le llaman SECLO, que también Doctor. es una instancia previa. Sí, doctor. Sí, doctor Blanco, disculpe, cuando usted habla de una negociación, cuando se cierra la negociación, ¿es necesaria una homologación o es entre partes nomás? ¿De acuerdo? Miren, lo que ocurre es lo siguiente. Normalmente, por eso dije, y en orden de esa idea es la que estaba consultando, porque a mí me presentaron directamente para homologar un posible acuerdo, pero todavía no está hecho el acuerdo. Entonces yo le dije, lo que pasa es que mi juzgado, si bien tiene conciliación, tiene que tener un expediente. Si ustedes quieren negociar un acuerdo, eso sería el OCLO, pero voy a averiguar si es el OCLO o todavía la Secretaría de Trabajo. Y ahí lo que me respondió es que todavía el OCLO no está funcionando y que tendría que ser ante la Secretaría de Trabajo que se presenten para hacer un acuerdo y homologarlo. No sé si me explico. Porque si no, tendría que ser un expediente donde ya hay una controversia. Y al presentar solo el acuerdo, ahí ya pierden mucho, judicialmente pierden mucho de lo que correspondería en caso que después, pongamos así, en algún momento no se ratifique ese acuerdo, porque por más que presenten el acuerdo, cualquier acuerdo que ustedes presenten ante el juzgado, se le va a citar a las partes personalmente, se le va a leer y se le va a decir si están de acuerdo. ¿Y qué pasa si presentado ese acuerdo la parte se presenta y dice que no es eso, o que no aceptaba esa suma, o que no era esto lo que correspondía? El acuerdo cae, pero ya quedó el antecedente de lo que las partes dijeron judicialmente. Entonces quedaría sin ver si presentaron o no, o si enviaron o no los telegramas laborales, qué reclamos hicieron que son distintos uno a otro, y todos esos elementos resultarían entonces incongruentes. Entonces, si tienen que presentar posteriormente una demanda o hacer una contestación de demanda, se encontrarían con que ya hay un antecedente judicial con elementos que son disímiles a lo que están presentando posteriormente las partes. ¿Me explico o no? Entonces, para eso es mejor que la negociación la hagan y la vayan en el ámbito extrajudicial, y una vez que tengan el acuerdo ese, en la propia Secretaría de Trabajo se les hace esa validez. No haría falta presentarlo judicialmente. Por eso la ley establece justamente como una etapa previa la posibilidad de un acuerdo. ¿Me explico? No sé si te tuviste la respuesta, o si no, formulame de vuelta la pregunta para ver si la comprendo mejor. Sí, doctor, se entendió perfecto. Ahora, en un acuerdo previo, no se regulan honorarios, ¿o sí? A ver, normalmente no es que se regulen, se acuerdan, se pueden establecer. Fíjense que esto ya sería un modelo de dinámica de cada estudio. ¿A qué me refiero con modelo de dinámica de cada estudio? Por ejemplo, hay algunos estudios que lo que hacen es una especie de convenio de honorarios con sus clientes, donde se establece cómo tiene que pagarse o cuánto se le va a pagar por la tarea que están por realizar en determinado expediente o determinado tipo de
de desarrollo judicial o extrajudicial que vayan a hacer. En otros casos, sobre todo en Buenos Aires, se usa mucho el pacto de cuota litis, pero en ese caso el profesional es como una especie de copartícipe del desarrollo del proceso. Entonces, el pacto de cuota también implica no solamente de los beneficios, sino también de las costas en caso que resulte vencido. ¿Me explico? Ahora, cuando estamos en una etapa extrajudicial, se puede establecer que esto, por ejemplo, hubiera sido, por ejemplo, un reclamo por una suma X, o hubiera correspondido a tanto. Entonces, bien el profesional puede plantear en ese momento, si ya pactó con su cliente, se quedaría con lo de su cliente, normalmente. Ahora, si se pacta que como tenía razón la persona que reclamó, la otra parte acepta hacerse cargo de pagar los honorarios, ahí se puede establecer cuál es el monto de esos honorarios. ¿Me explico o no? Todo está en el desarrollo. No es obligatorio, pero no está prohibido, me refiero yo. Pero en el marco y una vez concluidas las negociaciones. ¿Está? En la parte privada también suelen hacer esos tipos de acuerdos en que los profesionales establecen, por ejemplo, cuando hacen con compañías de seguro y demás, normalmente hacen los reclamos y la compañía marcan, les damos esta suma y nos hacemos cargo de los honorarios de la parte, vamos a decir, de los del reclamante, por ejemplo. Entonces la persona recibe esa suma, por así decirlo, sin descuentos. Lo que le toca a él es lo que le corresponde y su profesional es pagado por la contraparte. ¿Me explico? Sería más o menos eso una dinámica, pero eso ya, como digo, depende de cada caso. Normalmente, cada profesional ve cómo maneja esa situación y eso, como estuve explicando, depende también de la dimensión del caso que cada uno va a dar. De hecho, también está tabulado el mínimo que correspondería cuando se trata de tareas extrajudiciales. Por ejemplo, una tarea extrajudicial común sería 5 jus. Si tuviese mayor, 5 jus sería ahora el equivalente a 260.000 pesos más o menos, acá en Corrientes. Luego, si no, el máximo sería 10 jus. En las tareas judiciales normalmente es para la parte vencedora un 15% del monto del proceso, del monto reconocido en el proceso, y para la perdedora un 12%. A eso se le agrega, en caso que esté en el doble carácter, que en vez de ser solo patrocinantes, también son representantes, un 35%. No sé quién más estaba preguntando, si alguien quería hablar, no sé, porque disculpen, pero quise terminar con él la consulta. Doctor, y luego del SECLO, ¿igual se puede presentar una demanda laboral? Si ustedes llegaron a un acuerdo, no. A menos que sea por un aspecto que no se haya acordado. Y en caso de incumplimiento. En ese caso, sí. O sea, pasando en limpio, están bien las preguntas. Si Pero se acordó. Yo le pregunto porque como está el principio de irrenunciabilidad del derecho del trabajador, por eso le preguntaba si igualmente, independientemente de si el monto le resulta ser inferior o si no se acordó el acuerdo ese en el SECLO, si igual puede o no presentar una demanda mediante otro abogado, o igual si puede presentarse nuevamente o sea, si puede presentar después de eso una demanda laboral. Vamos por partes. Normalmente acá lo que se habla es la justa composición de los derechos del trabajador. Esa justa composición de los derechos del trabajador, suele decir el doctor Repeto, es como digamos así, como un parámetro que no tiene un porcentaje establecido. A veces por costumbre nomás se establece que tiene que ser tanto o cuánto, pero no está establecido en ninguna parte eso, no está desarrollado en un porcentaje especial. Es como pasa en la parte de familia con respecto a la cuota alimentaria. No hay un porcentaje establecido por hijo. Se establece en base a los parámetros que se fijan, que son caudal del alimentante, necesidad del alimentado. Pero no hay un porcentaje único para todos los casos. Bueno, lo mismo pasa con la justa composición. Hay que ver cada caso concreto. Pero normalmente cuando va a la Secretaría de Trabajo es la parte de legales la que establece si hubo o no esa justa composición. Porque en caso que no la hubiera, no va a validar, no va a homologar ese acuerdo. No sé si me explico. Entonces, si ya hubo si fue homologado, es que la Secretaría de Trabajo, la parte de legales, al examinar el acuerdo llegado, considera que hubo esa justa composición. ¿Está? Por eso, en principio no. Pero si hay aspectos que fueron planteados como
conflictivos que no han sido acordados, sobre esos aspectos tranquilamente se puede avanzar judicialmente. Lo mismo, si hay un incumplimiento respecto a lo pactado, por supuesto que se puede accionar judicialmente. ¿Me explico o no? Pero como estaba diciendo, y no vayan a pensar que soy como la palabra exacta sería tan vago, pero no porque no quiera trabajar, sino tan vago como impreciso, pongámosle así. Sinónimo de impreciso, en este caso vago. Soy tan impreciso, lo que ocurre es que cada caso concreto es el que hay que analizar para ver si puede ser adecuado para plantear luego una demanda. ¿Me explico? Porque también puede ser que haya hecho el acuerdo y todo lo demás y después se pueda demostrar que hubo algún vicio de la voluntad. ¿Me explico? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a un acuerdo homologado frente a la Secretaría del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Ahí, en el Ministerio de Trabajo. Un acuerdo, perdón, conciliatorio que no fue homologado. La otra parte después puede iniciar acciones contra eso si quiere, o la parte que hizo la conciliación está protegido porque se hizo a través de la Secretaría del Ministerio de Trabajo. Pero, No a sé si ver, me entendió mi pregunta. mira, voy a ver si vamos desglosando para comprender yo. Vos me decís, hay un acuerdo que no se homologó. Exacto, hay un acuerdo que no se homologó. Al no ser homologado, no es válido legalmente, puede plantearse. Ah, me Porque la parecía. homologación lo que hace es decir, vuelvo a lo que había mencionado antes, que las Sí. partes llegaron a un acuerdo que es una justa composición de derechos. Si no se homologó es porque no es justo. Sí, entiendo. Pasa que una situación que me sucedió que yo soy procuradora de la Nación matriculada, por lo tanto me contactaron a mí hace una semana atrás, hice un acuerdo conciliatorio. Me tocó hacer acuerdo conciliatorio entre las partes, digamos, la otra parte aceptó todo. Me acerqué hasta el Ministerio de la Secretaría de Trabajo, pero la que me contrató a mí era la empleadora. La empleadora quería hacer las cosas bien, hacer el pago, todo, acuerdo como corresponde, pero ella no quería homologarlo porque no quería saber nada con tema de trámites judiciales ni nada. Entonces, el de la Secretaría de Trabajo me dijo, puede hacerlo un acuerdo sin homologar si ella no quiere, siempre y cuando la otra parte esté de acuerdo, obviamente. Pero me hizo como un poco de ruido. Yo trabajo con un abogado y justo la persona que trabajo no está en ese tema y entonces como que no me supo explicar bien Lo que y pasa es quedó que como... normalmente no se olviden que los pagos, cuando se están en las situaciones, si está la Secretaría de Trabajo, van a tener la validez los pagos, porque van a ser acreditados, presentados los pagos conforme el convenio. Pero si es un convenio particular que ustedes presentan, tranquilamente, como dijo, puede presentarse con otro abogado, decir que eso no era lo que quería y que le está faltando más. Y después, los pagos efectuados que no se hacen de manera fehaciente ya por la Secretaría de Trabajo, ya judicialmente, quien paga mal. Ah, entendí. Una O sea, consulta. a veces Muchas el problema gracias. que hay, para terminar un poquito, a veces el problema que hay es que las personas tienen una determinada manera de decir, bueno, no quiero tener este problema, ¿por qué me tendría que ir ahí? Pero está en el abogado decirle, lo que pasa es que si vos querés estar asegurado, tenés que hacerlo de esta manera, porque si no estamos a media y estamos sujetos a que ocurra. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, yo me acuerdo con el tema de una situación que tuve también en su momento, que me pasó algo similar con con un cliente en el tema laboral. Yo le dije, no hay vuelta. Si vos querés, vamos a la secretaría. Si no, no me hago cargo del tema. Porque eso privado, particular, de buena fe entre los dos y toda la historia, no tiene mucho asidero. Porque después todos esos pagos que hiciste se pierden. Y se va a olvidar el cliente que uno le dijo eso y va a tirarte que, ¿por qué no me avisaste? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende perfectamente, Entonces, doctor. porque muchas veces
muchas veces las personas tienen que buscar a quien tirar la culpa y no tienen espejo. Entonces le buscan al que le ven ahí enfrente. ¿Se entiende? Ahí está el problema. Entonces yo lo que considero es que al no estar homologado es una situación que posteriormente puede presentarse el propio trabajador e indicar que ese acuerdo no es el monto real, que hubo una situación con su abogado, con lo que sea, y empezamos. Que gane o no gane es tema aparte. Pero mientras tanto es un nuevo conflicto, un nuevo desarrollo de una cuestión que se puede prolongar en el tiempo y generar costos. Entonces, si tenemos por así decirlo, un procedimiento que permite zanjar las cuestiones y hacer que no haya posibilidades de posteriores repercusiones, lo mejor es usar el procedimiento tal como está. Por eso creo que la salvedad que le hicieron en el ministerio es si la otra parte quiere, pero en realidad es si quiere cumplir la otra parte después, mal y pronto. Porque si la otra parte quiere y es uno privado, sigue siendo un acto privado. Y no necesariamente, no tiene entonces el contralor que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo con los legales y demás, que son imparciales. Entonces, cada uno es abogado de parte. Puede plantear cómo está uno y demás, pero puede decirle la propia persona al trabajador, decir, no, pero esto no era lo que yo estaba queriendo realmente. Yo entendí que era esto, pero no fue así. Yo entendí que era esta suma y me dieron esta otra. Yo entendí que iba a ser todo junto, me están dando en cuota. ¿Entienden? Hay un montón de elementos que pueden surgir o que pueden serle asesorados posteriormente que la persona, por así decirlo, modifica. Y después, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer otro juicio. Bien, Esa parte que usted, sí, esa parte que ¿Sí? usted me está explicando, digamos, yo le expliqué al empleador, pero igual él no quería saber nada con respecto a homologar. Entonces, bueno, hicimos frente a la Secretaría del Ministerio de Trabajo todo el acuerdo y bueno, ahora estamos ahí y estoy rogando que la otra parte no, como es, no sé, como es, no vaya en contra, no después, ¿no? No haga la Perdón, demanda. ahí pusieron ustedes como el plan de pago, digamos así, Sí, doctor, sí, se hizo en un solo pago. en un solo pago. Sí. Bueno, Y ahí bueno, tiene más, dentro de todo, como diríamos, no está del todo bien, pero tampoco está del todo mal, porque todavía está sujeto a que la otra parte diga que no se homologó porque ella no era por todos esos rubros, o que no comprendía totalmente, o que era como una especie de anticipo o lo que fuera. ¿Se entiende? se entiende. Sí, A lo sí, que sí. mayor o menor resulte de constancia de auto, puede ser, porque en realidad esto fue porque estaba necesitado y que lo tomé como una especie de anticipo. ¿Se entiende? Hay mil opciones ahí para hacer, como se diría, 1000 intentos y un invento. ¿Está? Doctor, esos Muchas acuerdos gracias. esos acuerdos de conciliación justamente se hacen para dejar bien claro las pautas con que se acuerdan, y ahí se ponen todas las condiciones y cada parte firma su consentimiento, digamos, se pone los montos, la forma de pago, y además ahí se puede poner una cláusula donde el trabajador no va a volver a reclamar sobre el mismo tema, por ejemplo, sobre el mismo No, rubro. siempre en los acuerdos se pone que se Bueno, tiene, por eso. que con este acuerdo se considera que no existe más ningún reclamo que efectuar por parte del señor fulano de tal respecto a la relación laboral que concluye, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso Y ponen además siempre. siempre hay que homologar porque es lo que evita los conflictos posteriores, supuestos que puedan surgir, digamos. Si no se homologa, como dijo usted, no tiene A valor ver, legal. no es que Además, la pueden evitar. homologación hace efecto de cosas No, juzgadas, ¿no es cierto? en realidad sí, sería prácticamente eso, porque hay un control por parte de abogados imparciales que consideran que fue una adecuada, por así decirlo, una adecuada, vamos a usar la palabra, justa composición de derechos de la parte trabajadora. ¿Se entiende? El otro está como al albur, pues está como que se hizo un acuerdo, pero al no tener la validez de ese examen que tienen que hacer la parte legales para poder decir que sí lo homologamos, entonces está sujeto a prueba, por así decirlo. Por más que esté en la firma, por más que esté los pagos efectuados y todo lo demás, porque está sujeto a ser objetado posteriormente. Pueden decir que hay una mala fe, pero la otra parte puede decir que también hubo mala fe porque sabía bien que era más y le ofreció esto con tal de aprovechándose de la necesidad económica, por ejemplo.
Fíjense casos, yo tuve, por ejemplo, algunos acuerdos, no acuerdos como profesional me refiero, cuando yo estuve allá en Santo Tomé como juez, hubieron algunos casos que los montos eran muy reducidos, los que les venían a presentarme como acuerdos para terminar juicios que se habían desarrollado en mi juzgado de entonces. Y yo les citaba a los trabajadores, recuerdo bien un caso particular, que ese trabajador me dijo, yo sé, doctor, que tengo derecho a más dinero, pero no tengo tiempo para esperar más. Necesito, aunque sea esta suma, porque necesito en realidad era para un tema de una operación de un familiar. Y ese dinero le alcanzaba para esa operación. Y me decía, yo sé que estoy cediendo, yo sé que podía tener más con respecto a esto, porque yo le pregunté, esto es el monto. Usted pidió tanto, pongamos que él pidió 20 millones y le están dando 3, ¿se entiende o no? Por más que todavía está en etapa probatoria, por más que se tiene que desarrollar y demás, y que puede ser que le concedan el monto total o no, pero es una diferencia, ¿se entiende? Entonces, si una persona hace una quita tan grande de su planteo, lo menos que le puedo preguntar es ¿por qué? Y entonces la persona me explica, mire, yo entiendo lo que usted me plantea, pero yo necesito la plata, mal y pronto. Y ahí le di por válido, ¿me explico? Porque yo tengo que ir a la realidad de la situación de la persona que es la que va a ser la beneficiaria. Si el beneficiario me dice, no me quiera dar más tiempo porque me perjudica y necesito solucionar esto ahora, y la única forma de contar recursos es esta, y bueno, tal vez sea opinable la postura que tomé yo en ese momento, pero la verdad sea dicha, no encontré otra manera que darle una respuesta de ese tipo, porque no puedo hacer algo que sea intermedio o ser, por más que haya una protección al trabajador, no puedo ser parcial por un lado tampoco. Tengo que tomar todas las medidas protectorias y demás, pero de última el que decide con respecto a cuánto va a percibir y qué quiere percibir es el propio trabajador. ¿Me explico? A mí me parecía muy poco con respecto a lo que era la demanda y no digo más porque no estaría diciendo como que ya estaba prejuzgando el caso, pero pongámoslo ahí. Entonces, siempre traigo yo a las personas que van a hacer esos convenios y demás, que dicen que van a recibir esto, que van a recibir aquello, que renuncian a cual derecho o a tal otro, les traigo y les digo, esto dice acá, esto significa esto, ¿usted está de acuerdo con esto o no? Con que me dice que está de acuerdo, terminó la situación. ¿Está? ¿Querían hacer otra pregunta? Normalmente ¿Sí o sí hay que pasar por la secretaría? ¿Puede ser por turno? ¿Que sí o sí hay que pasar por la secretaría o se puede hacer judicial nomás? A ver, la ley ya establece ahora que tiene que ser por el OCLOS. Normalmente no, normalmente podrían hacerlo judicial o por la secretaría. La secretaría lo que hacía era uno de los principios que tienen en el laboral es la buena fe. Esto es, y otro de los principios es tratar de que la relación laboral subsista. Entonces, tanto para uno, para el empleador, que a veces es el que inicia para poder hacer los pagos y presentar los certificados de trabajo y demás, y lo hace ante la Secretaría de Trabajo, es para demostrar su buena fe. Para parte del empleado también le sirve como un elemento que sea más rápido para contar con el dinero antes que continuar todo el desarrollo de un proceso. ¿Me explico o no? Entonces, por eso muchas veces toman primero este camino la Secretaría de Trabajo. No sé si quedó claro lo que estoy explicando, me refiero. ¿Conviene pasar por ahí, digamos? Doctor. En realidad, como digo, es más práctico en este aspecto, que si van a un proceso laboral, demora un cierto tiempo, ¿sí? ¿Les costan? Sí, perdón. Bueno, demora un cierto tiempo. En cambio, si hacen esta vía y llegan a un acuerdo, el trabajador cuenta con su dinero más pronto. Si hacen este medio y el empleador logra un acuerdo, se evita mayor conflictividad y mayores costos a largo plazo. ¿Se entiende o no? Para ambos lados del extremo resulta una opción. Por eso mismo que ahora se estableció lo de la mediación. Acá en Corrientes me refiero, no es que estamos inventando la pólvora, estamos poniendo lo que ya hay en otros lugares. Pero el objetivo de eso es justamente que pueda haber un acuerdo sin tanta demora y sin tanto costo. Porque para hacer un proceso judicial, ustedes bien saben, porque ya vieron un procesal civil, hay toda una serie, el proceso ya indica que es una serie de actos jurídicos que tienen que desarrollarse. Y ese desarrollo de actos jurídicos lleva un cierto tiempo. Si bien ahora nuestro sistema acá en la provincia de Corrientes tiene como objetivo acortar mucho los plazos,
no es tan así, digamos, en cuanto a que hay ciertas vicisitudes como notificaciones que pueden demorarse o pruebas que pueden tardarse en tener, que hacen que igual se extiendan el tiempo muchas veces las demandas. Hay una mano levantada, no sé de quién es. Sí, doctor, soy Marcelo. Para mí, doctor, la homologación sería darle el marco legal a ese acuerdo prejudicial a través de un acto de conciliación y sobre todo lo que sirve ese acto de homologación es que no contravenga ninguna norma de orden público. Entonces, para mí es fundamental la homologación, ya que estaría dando lo que dijo la compañera anteriormente de cosas juzgadas a lo que se acordó, ¿no es cierto? Eso es correcto. O sea, la intención de hacer homologar es, como digo, prevenir otros conflictos posteriores. ¿Era suya nomás la mano levantada porque sigue levantada? ¿O hay otro? No, la mía nomás ya la bajo. Ahora hay otro levanté, colega. ahora levanté yo, doctor. Y otro colega. Pero se van relevando, pues, maravilloso. Sí, decime. Doctor, ese OCLO, que es la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria, en Corrientes tengo entendido que es voluntaria, pero en las demás provincias tengo entendido que es obligatoria. O sea, es una instancia previa justamente ante la autoridad administrativa donde se intenta llegar a una conciliación. Y si no hay acuerdo, se pasa a la parte judicial. Y ahí pasa la parte judicial, sí. Con respecto a lo que en usted realidad, dijo... sobre este tema, disculpe, ahora el doctor Repeto le va a explicar mejor porque, como le dije, él está en la Secretaría de Trabajo. Una cosita más sobre eso que usted habló del acuerdo, de los montos. También hay Sí. como una especie de convención, no sé, yo lo leí por ahí que como pisos razonable o aceptable tiene que ser del 60% para arriba de lo que le correspondería al trabajador. O sea, más de eso o menos de eso ya no tendría razonabilidad, digamos, de lo que le corresponde. Es lo que Claro. usted explicó como ejemplo ahí, que de 20 millones le ofrecían 13 y que a él le servía, digamos. No, era un 15%, no un 60%. Por eso es que yo consulté con la propia persona. Siempre le traigo a la persona... era muy poco. Eso parece muy poco. Claro, por eso mismo, yo siempre le cito a la persona. Cuando tengo que homologar un acuerdo, le traigo a las partes y les escucho. ¿Sí? Porque si no, pueden ser ilustres desconocidos y yo no sé realmente. O sea, es un poco antiguo lo mío, pero en realidad no tan antiguo, porque ahora me modernicé. No hace falta que venga. Puede hacerlo a través de videollamada con el documento mostrándome. Y ahí mis secretarios certifican que se habló con la persona y que dijo lo que dijo. ¿Se entiende o no? Pero mi intención siempre es tener la certeza que la persona es realmente eso lo que quiere. Está muy bien, doctor. Me parece muy bien. Porque lo que pasa es que eso es, para mí sería como ¿cómo puedo decir? Un reaseguro, porque si tenemos que defender el derecho de las personas, le tenemos que escuchar a las personas. O sea, los papeles son papeles, todo valioso, maravilloso, pero hay que ver si la persona muchas veces no tiene la dimensión exactamente de qué es lo que está aceptando. Si se le explica y mantiene su postura, perfecto. Si se le explica y dice, no, pero eso no era lo que yo quería, y bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Se entiende o no? No es que uno se tenga que entrometer, pero tampoco, para mí, tampoco nosotros somos escribanía, que vamos a certificar todo lo que nos diga la persona y le completamos lo que está ahí, y porque nosotros decimos, él dijo tal cosa, y en base a eso, esta es la firma de la persona que dijo eso. Para nosotros no es así la tarea. La tarea nuestra es, me presentan un escrito, yo tengo que ver si está, como hoy dijo, ajustado a derecho, si corresponde adecuadamente y si realmente se da la voluntad de la persona respecto a lo que está puesto ahí. Eso, por así decirlo, es un parámetro que normalmente seguimos todos los que estamos en el cargo, digamos. Tener un contacto y ver qué es lo que están diciendo. O sea, no es una cosa particular mía. Lo único que ya menciono es que anteriormente tenía la costumbre de hacerle venir al juzgado y ahora cuando no están cerca de la zona, que sean de otra localidad y demás, para evitar que tengan que hacer un gasto innecesario otra vez, basta con la videollamada y que muestre su documento y le escuchamos a la persona y ya se certifica. Es nada más que una cuestión de ser, pongámoslo así, práctico. Bien, ¿no había más preguntas o alguna pregunta todavía que no seguimos en esto? Me queda una consulta sobre,
por ejemplo, los acuerdos que se realizan ante escribano público. El escribano solamente da fe de la extinción del contrato de trabajo, pero no del contenido que está en ese acuerdo. No se olvide que lo que dice normalmente la ley, digamos así, con respecto a esto, es que la función del escribano es de aquellos hechos que él menciona que tiene conocimiento en forma particular, eso hace en plena fe. De aquellos hechos que el escribano certifica que las partes le cuentan, eso no gozan del principio de plena fe. ¿Se entiende o no? Entonces, por eso, el escribano puede transcribir un acuerdo, puede transcribir lo que las partes dicen, pero no va a ser fehaciente que eso lo que dicen es la realidad. Simplemente es lo que a él le dicen que acuerdan. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, la función del escribano, como digo, es la función de dar fe. Ya de que le dijeron esto o ya de que le presentaron este escrito y es copia fiel el que ponen en su escritura del acuerdo que las partes le empiezan, pero no validez de lo que está conteniendo ese acuerdo. No sé si me expliqué. Disculpe. Por eso, Sí, muchas gracias. Sí. Sí, doctor, disculpe. Sí. Justamente hoy, esta mañana en mi trabajo, tuvimos una reunión y nos comentaban de que la empresa está dispuesta a negociar un acuerdo para lograr una salida de nosotros. ¿Eso es válido, doctor, o es...? ¿Llegar a un acuerdo cómo? ¿Un acuerdo individual con cada uno de ustedes, un acuerdo para todo el grupo? Sí, no, individual con cada uno de nosotros. Nos ofrecen un acuerdo para que salgamos para dejar el trabajo. A ver, en este caso yo le diría, no es ni legal ni ilegal, pero usted tiene que estar asesorado con un profesional que esté en ejercicio para ver si lo que le están ofreciendo es lo que corresponde o no. O en el caso que no sea lo que corresponde. Ahí va justo el caso del encuadre, por ejemplo. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, doctor. ¿Qué tipo de tarea es? ¿En qué Yo actividad? trabajo en un supermercado de comercio. Bueno, entonces vos sos empleado de comercio. Hay un convenio colectivo de empleado de comercio. Entonces, en el convenio colectivo hay una serie de reglamentaciones y de especificaciones de las categorías. ¿Está? También hay un tipo de datos sobre antigüedad y demás. Y también hay una serie que en parte está con la ley de contrato de trabajo, en parte tiene propio el convenio, digamos así. Si ellos, al ofrecer el acuerdo, cumplen con los montos o con una quita adecuada, pero no te estiran la financiación, ahí se puede avanzar. No te olvides que también pueden indicar que se encuentra en una situación en la cual la empresa por fuerza mayor debe dejar, y ahí se reduce el porcentaje de lo que tendrían que pagar a cada empleado. Pero por eso te digo, no está ni bien ni mal. Estaría bien si hacen correcto las liquidaciones, estaría mal si se quieren aprovechar para pagar poco. Y ahí es que tenés que ir justamente con uno que ya sea profesional en ejercicio para que él, en base a la liquidación que te están haciendo, corrobore si es correcto. Porque si no, lo que pasaría con vos es que te estarían haciendo por así decirlo, un convenio, un acuerdo particular, en el cual, sin que vos te des cuenta, te falten muchas cosas. O sea, muchos rubros, o te cambien tu antigüedad, o el certificado no te lo den como corresponde, o no te reconozcan las especializaciones que vos tengas. O sea, todos esos detalles son los que corresponde que se examine en base al acuerdo que te hacen. Porque mal y pronto, perdón si estoy teniendo un prejuicio, pero mal y pronto casi siempre la empresa lo que te dice es, la suma es tanta, te damos tanto. El acuerdo firmás. Sí, y eso no es así. Eso no es así. O sea, eso no es correcto, eso no es legal. Porque si le van a traer a cada uno, no es para ir echándole a cada uno por turno, sino para ver el caso de cada uno y decirle, mira, a vos te correspondería todo esto, pero mira, como te vamos a dar el dinero en tal plazo, te vamos a hacer una quita de tanto, si vos estás de acuerdo, hacemos así. Ponele. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Y bueno, porque no tenemos para darle a todo y si no, lamentablemente, puede ser que nos tengamos que ir a concurso, ponele. ¿Se entiende o no? Entonces, el tema que hay es, pueden haber herramientas, pero al tomarle a cada uno lo que le está dando un hecho consumado. Sería como los pactos estos de adhesión, que casi siempre son pactos leoninos. Por ejemplo, cuando vos te vas a comprar un electrodoméstico,
y lo para comprar en cuota. Tenés una serie de papeles así, donde dice firme acá, firme acá, firme acá, y hay un montón de cosas puestas que vos no sabés ni lo que estás firmando. Por eso está justamente la ley de derecho al consumidor. Y por eso también el derecho al trabajador está en que no tiene por qué aceptar lo que la patronal le esté imponiendo. Tiene derecho a ir asesorado. Ahí, por ejemplo, sería un caso donde vos tendrías que ir con un abogado para que el abogado vea o que antes de firmar te den lo que está por firmar y vos le presentes al abogado para que lo estudie. Pero si te dan una suma X y a todos le dan la misma suma y no están todos en la misma situación, porque algunos revistan una calidad, por ejemplo, de vendedor, otro no lo es, por ejemplo, ponerle que O sea la antigüedad. ordenanza, lo que sea, y tienen distinta antigüedad o distinto horario de trabajo, y se le da toda la misma suma, yo sospecho que algo no está bien. ¿Se entiende o no? Entonces vos podés saber mejor que nosotros, pero como se diría, da que pensar. No sé si me expliqué. Yo para asegurar pienso mal ya de entrada. Claro, pero por eso te digo, una cosa es que diga que quiere hablar con cada uno y le presente una liquidación a cada uno, y otra cosa es que le diga que quiere hablar con cada uno y la suma sea común para todos. Para todos, claro, eso está mal, sí. Pero aunque Bueno. sea la propia tuya, también tenés que ver si respeta las condiciones generales y si a pesar de no ser todo lo que debería ser, es lo suficientemente adecuada para tú, para así decirlo, para servirte a vos al dejar el trabajo. Y necesitas muchas veces la certificación para que, llegado el caso, puedas contar con ese aval que vos tuviste la especialidad en esto y que trabajaste tantos años en esto, y que en realidad el distracto no fue por tu culpa, sino porque la empresa tuvo que cerrar o lo que fuera. ¿Se entiende o no? Porque muchas veces también las empresas tienen en cuenta si una persona dejó un trabajo por una consecuencia de que este empleado tuvo un conflicto, probablemente no lo quieran tener de vuelta. Distinto sería el caso de un empleado que perdió el trabajo, quedó sin trabajo por una cuestión de la empresa que está por así decirlo, o por reducir personal o por no tener más esa función. Por ejemplo, yo estuve leyendo la vez pasada que con el tema de inteligencia artificial y demás, muchas personas que tenían especialidades como programadores, analistas de sistemas y demás en empresas en el exterior, estaban quedando sin trabajo. De golpe tenían unos sueldos que eran altísimos en dólares y de golpe se quedaron sin nada de ingresos. Eso es por una remodelación o la utilización de otros recursos o el reemplazo directamente de la persona porque ya hay un elemento que le sale más económico a la empresa y que le produce la misma tarea. Entonces, todos esos elementos son hechos que uno tiene que ver. O sea, por eso, vos sabrás mejor cómo es la situación y qué es lo que te están planteando. Pero yo te diría en principio, tenés que ir con un abogado, por más que vos digas, bueno, pero yo estoy estudiando para ser abogado. Claro, pero vos no lo sos todavía. No. Claro, sí, entiendo, doctor, entiendo. Sí. Bien. Aparte, ¿sí? No, que aparte está la subjetividad de cada uno. Yo por ahí puedo pretender más o menos y es mejor asesorarme bien. Claro, ya claro que cuando vos te vas con un abogado, él va a tener la subjetividad de pedir más también. Profe. Sí. ¿Y en ese caso no podría asesorarse en la secretaría nomás? También, pero el tema que hay es que tendría que ver si le van a hacer caso de ir a la secretaría a ellos o le van a entregar el acuerdo para que él lleve a la secretaría. No, pero el muchacho ir a asesorarse, que supongo que tiene que haber un profesional también ahí. Sí, pero el tema es, el profesional te puede asesorar, pero ¿qué es lo que está escrito en el acuerdo? Antes de un acuerdo, solo asesorar. Claro, pero te explico, eso que se asesore después no le va a servir cuando esté el acuerdo, porque puede tener un montón de elementos, o sea, casi siempre no son acuerdos sencillos. No sé si me explico. De poder ser la útil, secretaría es un pero... ente parcial o imparcial. No, pero tal vez no me estoy explicando bien. Yo no objeto a la secretaría. Lo que yo estoy diciendo es que para hacer el examen real de qué es lo que está por firmar, es distinto. Por ejemplo, acá mismo, cuando él me hizo la consulta, yo le hice la salvedad que yo no sé qué es lo que va a estar en el texto. ¿Me explico o no? Entonces, le podés decir... analizar el contrato, el documento. Eso sería traducido. Mejor dicho y más explicado, mejor explicado que lo que yo quise explicar. O sea, por eso no estoy objetando a la Secretaría de Trabajo. Lo que estoy diciendo es que si te dan esa documentación para que la lleves y la vean en la Secretaría de Trabajo, mejor.
Pero yo partí de la base que si el empleador le quiere traer uno a uno y le quiere hacer firmar los papeles, algo me hace ver que no van a querer entregar esa documentación para que vea la Secretaría de Trabajo. Y por más que a él le llenen de información, por más que a él le llenen de todos los datos, al momento de mirar eso, no va a tener la posibilidad de examinar cada uno de esos aspectos y de ver algún otro aspecto que haya omitido el que le asesoró. Sí, ¿Me totalmente. expliqué? A eso voy. Pero tener en cuenta eso nomás, o sea, una persona es libre de hacer el asesoramiento y después ir y firmar porque dice que ya entendí, yo manejo, y después si pasa algo, bueno, ¿a quién culpar sino a uno mismo? Lo que yo le estoy diciendo es cuál sería la precaución máxima que puede tomar. Porque se supone, y eso va con todo respeto, que siempre hay que tomar las precauciones cuando se trata de cuestiones en las cuales hay diferencia de intereses, sobre todo cuando son pecuniarios. Entonces, las máximas precauciones son: ¿qué es lo que me están ofreciendo? ¿Qué es lo que me reconocen realmente? ¿Y me resulta adecuado a todo lo que me correspondería a mí? ¿Me explico o no? Sin tener el texto de qué es lo que está firmando, no tenés idea. Y al leer ahí, en un examen rápido, porque tampoco te van a dejar que vos te quedas ahí 4 horas mirando el documento. Puede ser un documento exiguo, un par de hojas, o puede ser un mamotreto lleno de, por así decirlo, de cláusulas y aspectos de más, con llamadas y toda la historia, y al final es engorroso leer, no se sabe. Casi siempre cuando se trata de este tipo de situaciones, como digo, lo que se hace es uno estándar para todo el personal, y en esa manera en el estándar a veces te ponen variaciones específicas de cada uno, pero casi siempre también cuando la empresa hace eso, una cierta cantidad de personal, lo que hace es saca una suma global y divide por la cantidad, básicamente. Y yo interpreto que en el caso que él está mencionando es eso. Por eso le dije, tiene que mirar qué es lo que está firmando y qué es lo que dice ahí. Y en realidad también tiene que explicar él cuál es su situación, más detalle en lo que yo le pedí. Yo le pedí simplemente cómo era la actividad que él desarrollaba. Pero no le dije, por ejemplo, qué antigüedad tenés, qué horario de trabajo y todo lo demás, porque eso ya sería un análisis del caso, que por más que estemos dando encuadre del caso, no viene al caso, siguiendo usando la palabra por ahora, porque si no nos quedamos muy en la causística y tendríamos que avanzar más en el desarrollo, porque la causística va a ser algo que ustedes van a tener que empezar a desarrollar en la parte práctica, llegado el caso. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Doctor, Mm. no, solamente algo que quería rescatar que usted tomó y que habló sobre o sea, la importancia de los convenios colectivos de trabajo. Por ahí siempre se da la situación de ver y tratar de establecer frente a qué se está. Por ejemplo, tengo un amigo que hace un tiempo le quisieron sancionar en una estación de servicio, trabaja, es tallero, y le quisieron sancionar porque no había limpiado bien el baño, algo así. En principio ya, digamos, la notificación no tenía, o sea, no tenía firma al responsable ni nada. Me pregunta qué hacer. Entonces, lo primero que hago es revisar el convenio colectivo de trabajo y le pregunto la categoría que tenía. Él me dice que era playero. Y un playero, por ejemplo, no era una de sus funciones limpiar el baño, por ejemplo. Claro, y a ellos, por eso desde el vamos, a veces esas situaciones así que se dan, la mayoría de los trabajadores, la mayoría firma y a veces ni siquiera está rubricado por el encargado de ellos. Sí, inclusive muchas veces la notificación no es fehaciente también de la causal, digamos así, ya sea de un apercibimiento, ya sea de un tipo de quita, por ejemplo, que le puedan hacer, o de una suspensión. Muchas veces no hay porque normalmente pueden pensionar para una suspensión un hecho que no sea tan grave, pero mencionan como que hubieron antecedentes, una serie de acumulativa y por eso deciden tomar la suspensión. Pero muchas veces el trabajador no tomó conocimiento de esa serie de hechos que teóricamente sucedieron y entonces le salta como una sorpresa la suspensión, pongamos el caso. Sí, por eso es importante en los casos que sean actividades que cuenten con convenio. Últimamente están surgiendo muchas actividades que no cuentan con convenio, porque son actividades que se están desarrollando a la luz de la nueva situación tecnológica que se va también produciendo. Bueno, o sea, en ese hay caso actividades que era se están un modificando. apercibimiento.
En ese caso era un apercibimiento, sí, bueno, y obviamente una vez que él se defendió nomás verbalmente, ya quedó sin efecto. Y después del mismo trabajador tuvo una situación parecida con la del compañero y le hacían un ofrecimiento de 25 millones de pesos, que era más o menos, y bueno, y en ese caso él me pidió también, hicimos un cálculo y le querían pagar más o menos el 45% de lo que le debían pagar. Y no aceptó el acuerdo. Obviamente no firmó nada, sigue trabajando. Claro. Sí, por eso digo, tiene que tener un buen asesoramiento. Ahora, si voy a hacer planilla y todo lo demás, maravilloso, porque entonces va a andar bien ahora en la materia. Bueno, no hay nadie más que quiera hacer preguntas, avanzamos, ¿eh? ¿Puede ser? Como dice, el que calla otorga. Lo que yo quería manifestar hoy cuando estuve hablando de las distintas vías es que no necesariamente todo conflicto laboral termina en una situación judicial. Muchas veces, como dije, se puede resolver en otras etapas y continuar la relación laboral, como el ejemplo que acabas de dar, por ejemplo, que se ofreció una suma y no aceptó y sigue trabajando y demás. Entonces, muchas veces los conflictos o los planteos que puedan haber en el ámbito de trabajo no van a necesariamente concluir con una pérdida de la condición de trabajador o un quiebre de la relación laboral con la empresa. ¿Estamos? Bien. El tema que di fue encuadre, ¿no es cierto? Pero ya mira que sigue, voy a buscar acá el programa. Tengo encuadre. Reconciliación probatoria, dice doctor. Prejudicial. Bueno, eso más o menos les estuve explicando hoy cuando les decía que al mismo momento de hacer el encuadre, ustedes tienen que ir diciéndole, bueno, ¿quién vio eso para tener testigos? ¿Qué otros elementos tenés? Hay casos de empleados, por ejemplo, que sacan fotos del lugar de trabajo. Yo doy un ejemplo que no por antiguo deja de ser menos cierto. Antiguo me refiero a hace 3 años atrás. Una empleada doméstica en Santo Tomé hacía un reclamo con respecto a que era doméstica y dio una serie de datos, no fotos, pero sí datos con respecto a cómo era el lugar donde ella trabajaba. Y ahí mencionó que la señora tenía una mesita que tenía llave en la cual ella guardaba el dinero para hacer los pagos de los proveedores, que estaba en una habitación. Esa cajita era una mesita de madera que tenía cajón con llave y de ahí sacaba la plata para pagar proveedores cuando venía. Por ejemplo, si venían a traer el gas, si le traían del supermercado y demás. Esta es una señora un poco grande, como pueden darse cuenta, porque no usaba nada virtual, sino era todo en mano la plata. Y describía cómo era el lugar. Pidió un reconocimiento judicial, hicimos el reconocimiento judicial y el lugar era totalmente distinto al que ella había descrito. O sea, no era el mismo lugar. La descripción había cambiado. O sea, una habitación de tal tamaño no, era más amplia. Se podía ver que había habido modificación por así decirlo, en la habitación, pero no podíamos determinar si era antigua, nueva o cómo era esa modificación. También había algunos detalles específicos sobre que había determinado cuadro mobiliario que no existían al momento de hacer el reconocimiento judicial. Normalmente mi costumbre cuando hago reconocimiento judicial es filmar. O sea, entra el secretario, yo voy diciendo filmé esto, filmé aquello, filmé allá. Y había en un extremo había un mueble que tenía un mantel grande que le cubría totalmente. Y ahí me entró la duda de qué era eso que tenía semejante cobertura, porque no se podía ver nada más que el mantel y había un florero arriba. Entonces dije, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Esto qué es? No, eso es un mueble donde siempre pone flores la señora, bla, bla. Bueno, perfecto. Entonces lo que hice fue algo sencillo. Como tenía un mantel, tomé de abajo, levanté todo el mantel y mi sorpresa fue al encontrar que era una mesita de madera que tenía un cajón con llave. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que pueden modificarse, cosas que pueden cambiarse o cosas que a veces dejan y que dan una pauta de que por lo menos la persona estaba ahí. Cuando vi eso le dije, ¿y esto para qué es? Hubo un extraño silencio, digamos así, porque no hubo mayor respuesta, pero básicamente lo que estaba diciendo era que sí, ese era el mueble donde guardaba el dinero la señora para pagar los gastos diarios. ¿Se entiende o no? Entonces, ahí hay una recopilación de elementos, el profesional preguntó, hizo una descripción del lugar, por más que el otro profesional cambió el aspecto del lugar, por más que el otro profesional trató de sacar todo lo que no pudo sacar y lo que siempre tienen que tener ahí que para el pago de los gastos diarios, entonces lo que hicieron fue disfrazarlo con esa
con ese mantel que le cubría todo y que no permitía ver qué era, y le pusieron un florerito arriba para terminar de hacerle más simpático. Entonces, lo que queda es el elemento recopilatorio, permite que después, cuando estemos en la etapa judicial, se puedan juntar elementos, como se llama la prueba compuesta. Esa sola mesa no implica que trabajaba la señora ahí, ¿se entiende o no? Pero es un indicio más, una presunción más que permite avanzar sobre si hay suficientes datos como para dar por válida la existencia de la relación laboral. Entonces, la recopilación probatoria es preguntar al cliente, en base a la descripción de la situación que él cuenta de la relación laboral, qué elementos tiene para acreditar lo que dijo. Como dije, con respecto al horario, por ejemplo, si eso se registraba digital o no, si había planillas, cómo era el sistema, cuál era el horario de trabajo, qué otras personas estaban en ese mismo horario, qué personas podrían salir testigos o no, ¿me explico o no? Por ejemplo, como dije, si se realizó, por ejemplo, algún tipo de documentación que tenga la empleadora, pedirla junto, como hoy expliqué, con la propia presentación de la demanda, porque si no se pierde la oportunidad, se le pide como documental en poder de tercero. Aquellos elementos que sean necesarios, por ejemplo, el caso del playero, que estuvo comentando recién. Yo tuve un caso de un playero en el cual se indicaba que se le había despedido por el hecho de que había utilizado o que había malversado, por así decirlo, con la tarjeta que él tenía, dinero que correspondía a la venta del combustible. Ahí, por ejemplo, ofrecieron una pericia informática que se hizo porque resultaba que, esto si mal no me equivoco era de YPF, y resulta que ese tipo de surtidores tienen como administradora la propia YPF. O sea, la parte esta que es todo digital, automáticamente va registrando los gastos y consumo para que YPF vaya teniendo una información de cómo se está vendiendo y todo lo demás. Es un programa que manejan desde YPF, pero que cada concesionario tiene la posibilidad de incorporar determinada cantidad de playeros. Entonces la informática se tuvo que hacer directamente en la central y determinar en base a eso los datos de este específico playero para poder establecer si él había o no utilizado o hecho algún tipo de, por así decirlo, de maniobra con respecto a los cobros que había estado haciendo. Entonces, lo que decían era que normalmente cuando se producía esta situación, porque no tenía que ver nada más con, no tenía que ver con el consumo propiamente dicho, tenía que ver con unos tickets y la empresa que otorgaba esos tickets, y la diferencia con respecto a lo que la propia empresa decía, que eran los tickets que emitió y los tickets que teóricamente estaban facturados en la concesionaria, digamos así, de combustible, y que la diferencia se estimaba que correspondía a este personal. Lamentablemente, la pericia determinó que era cierto. O sea, que al tener el tabulado de quién presentaba y generalmente esos tipos de operaciones que se efectuaban vendiéndole a este y a otras empresas combustible a través del ticket que quedaban, por así decirlo, como garantía del pago del ticket, y que después la empresa desconocía haber tenido ese ticket. Bueno, lamentablemente era así. Inclusive en un caso utilizó la tarjeta de un compañero. Y ahí la pericia nos informó justamente ese detalle. Yo no sé, porque esto que le estoy contando pasó hace más o menos, ahora 5 años. No sé qué tanto avanzó el sistema de control o cámaras o demás, y ya no tiene otro sistema que respalde aparte de los mismos registros informáticos. Pero ven, eso es una parte también de recopilación probatoria. A veces también ofrecen cámaras, pero el problema con las cámaras es que tienen generalmente un tiempo de duración las grabaciones y luego vuelven a grabarse sobre ellas. Entonces también tienen que ver si ahí en ese caso tienen que pedir una cautelar o no con respecto a las grabaciones, o pedir que se haga una copia como medida cautelar. Entonces la recopilación probatoria es justamente eso. No sé si fui claro. ¿Alguna consulta sobre ese aspecto? Profe, yo nada más le quería agregar que ahora, por lo que estuve viendo en la YPF, tiene una pulsera y antes de realizar cada operación la pasan por una máquina que registra, digamos, la operación. Bueno, en esa época era una tarjeta. En esa época era una tarjeta que tenía cada uno, que era una tarjeta propia, porque al poner la tarjeta tenía que marcar una clave en el... ¿viste que marcan la cantidad de combustible o el dinero que van a marcar?
Bueno, con ese mismo teclado se marcaba un código que cada uno tenía individual. El tema que hay es que ese código se registra y solamente el administrador, como dije, era ya YPF. La concesionaria no le puede cambiar el código. No hay forma de que le pueda adjudicar a un empleado un código cuando éste tuvo su código, ni marcar el código, solamente YPF es el administrador. El concesionario tiene ciertas funciones, pero no la función específica de cambiar el número. Ahora supongo yo que se ha de referir ya a esto que me está diciendo vos de la cinta con lectura. O sea, eso debe tener como un escáner, por así decirlo. Y debe tener algún tipo de... Escanear la pulsera en un escáner, no la redundancia, en la pantalla aparece el nombre del trabajador y cuánto hace la operación y demás. Vamos entonces a la parte de telegramas, ¿le parece? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, un poquito que ya estoy llegando, lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a los telegramas es, normalmente, hay que ser precavidos sobre qué se pone en el telegrama, ¿está? Y después hay que ser precavido cuando se hace la demanda que sea congruente con lo que se puso en el telegrama. Porque si no, esa incongruencia implica a veces perder aspectos de la demanda, ¿está? Entonces, antes de hacer el telegrama, asegúrense bien de los datos. Por ejemplo, si van a indicar que está mal registrada una relación laboral, indiquen exactamente, consulten bien de qué fecha inició. Si van a indicar que no está bien registrada la condición, la categoría, pregunten bien cuál es la tarea que realizaba y fíjense en el convenio para hacer el encuadre de categoría, más allá de lo que pueda figurar en el recibo. ¿Se entiende o no? Porque si ustedes están diciendo, por ejemplo, que está mal encuadrada la categoría, entonces la del recibo no está bien. Entonces, ¿cuál sería la que está bien? Y para eso tienen que saber, como hizo su compañero que estuvo comentando, que él miró qué tareas puede hacer o no puede hacer un playero. ¿Se entiende o no? Ahora bien, el telegrama. ¿Qué es lo que tiene que tener el telegrama como elementos, digamos así? ¿Qué es lo que debería existir en todo telegrama? Por supuesto, nosotros si miramos el telegrama normalmente vamos a tener la parte de arriba que sería el encabezamiento con los datos tanto del que envía el telegrama como del receptor, ¿verdad? Pero ¿qué más van a tener que poner ustedes en el telegrama? Lo que ustedes están reclamando. O sea, relatar lo que están reclamando y establecer un plazo. Intimarle, por ejemplo, para intimarle que en el perentorio plazo de tantos días regularice la registración de mi condición en vuestra empresa, de mi condición laboral en vuestra empresa. Y ahí le consignan cuál sería la verdadera condición desde el punto de vista de ustedes. Año de inicio de tarea tal, tal, categoría tal, horario de trabajo tanto, sueldo por convenio debería ser tanto, ¿se entiende? Todos esos detalles para que sea correcto la registración y que se encuadre. Le da un plazo para que realice esa tarea bajo el apercibimiento. ¿Qué apercibimiento le pueden poner? De considerarse gravemente injuriado y dar por terminada la relación laboral por exclusiva culpa de su parte. ¿Sí? Ahora bien, eso sería la parte de la intimación y el plazo. Pero, al decir el plazo, nosotros le decimos, ¿cuál va a ser la consecuencia si en ese plazo no me registra? Me voy a considerar injuriado y terminada la relación laboral por culpa tuya. ¿Se entiende esto? Y eso es el apercibimiento. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Una intimación, un plazo y un apercibimiento. Por supuesto, no se olviden que no van a firmar el telegrama al completarlo, sino que tienen que ir frente vamos a decir, a la persona del correo, al empleado del correo, y ahí registrar su firma. El empleado me refiero. Tengan en cuenta también que el telegrama laboral es gratuito. Normalmente los empleadores no usan telegrama laboral, sino lo que hacen es llevar, por así decirlo, carta documento porque les sale más barato. Porque les sale más barato. Bueno, en la página del correo van a encontrar los modelos de telegrama. Esos modelos de telegrama son para distintos tipos de motivos. Por ejemplo, un telegrama de, creo que es hasta 30 palabras, es uno.
que puede indicar, por ejemplo, ausencia u otros motivos laborales de comunicación, digamos. Después van a tener otro telegrama que sería para la renuncia por así decirlo. Y el objetivo de eso es que se pueda saber generalmente de qué motivo es el telegrama o el tipo de telegrama, como para que el empleado pueda tener una idea de qué es lo que le conviene, de qué va a ser este tema. Normalmente no es tan así porque normalmente el abogado le redacta el telegrama. Y después lo que tiene que hacer el empleado nada más es llevar y firmar. Por supuesto, que no se olvide llevar el documento. ¿Está? Porque me dijeron que tengo que firmar nomás, pero no me dijeron que tenía que traer el documento. Sí, tiene que llevar el documento. ¿Se entiende o no? Entonces, esos son los detalles que se tienen que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando mandaron un telegrama y le apercibieron, pongamos, por 48 horas y no hubo respuesta? Se debe enviar Se otro declara telegrama injuriado. si es efectivo el apercibimiento. Así es, no olvidarse de mandar el telegrama de cierre. El telegrama donde se le hace justamente efectivo el apercibimiento, porque si no queda inconcluso. Porque ¿qué sabemos si no llegaron a un acuerdo? Y por eso no vino el otro telegrama. Entonces, si un telegrama dice, quiero que me regularice, y después hay silencio total, puede ser que le haya regularizado, puede ser que haya llegado a un acuerdo, no tenemos nada de eso. Entonces, el telegrama que me indica a mí qué pasó realmente es el otro. El telegrama que dice, vencido el plazo establecido en el telegrama tal, sin obtener respuesta, o ante la respuesta efectuada por su... Hola, ¿me están escuchando ahí? Sí, se escucha. Sí, profe. Perdón, lo que pasa es que a mí se me fue pero ahora volvió. Bueno, o sea, vencido el plazo, ustedes van a poner que o no contestó o ante el rechazo efectuado en su carta de documento de tal, doy por válido, que doy por así decirlo, por cumplido el apercibimiento y me considero despedido por su exclusiva culpa. ¿Para qué sirve esto? Para tener la fecha cierta. La fecha cierta a partir de la cual terminó la relación laboral. Y aquí entra una serie de problemas, porque parece que todo es tan fácil, el telegrama se envió y ya se informó que no se cumplió, ya se tomó uno por despedido. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo sé yo que realmente recibió el otro? Acá hay distintas teorías, que es lo que querían que les explique a ustedes también. Una primera teoría dice que basta con que se haya enviado el telegrama para considerar que se cumplió con la notificación adecuada. ¿Sí? Eso sería solo la teoría del envío. Hay otra teoría que dice que no es suficiente con el envío. Tiene que entrar en la esfera de, por así decirlo, la recepción, mejor dicho, que basta con que ya sea un familiar del empleado o alguien de la empresa reciba esa notificación, ya sea la carta o documento, ya sea el telegrama. Entonces tenemos una teoría del envío, otra de que sea recibida. Envío basta con que yo mande. Recepción, es necesario que lo reciba ese telegrama, ya sea un familiar del empleador o lo reciba alguien de la empresa. ¿Está? Hay otra teoría que dice la del conocimiento, que entre realmente en la esfera de conocimiento de quien tiene que tener ese conocimiento. Esto es, que no solamente la haya recibido, sino que haya tomado conocimiento, que el que recibió, tomó conocimiento, sea el propio empleado, por ejemplo, o la parte correspondiente de la empresa, o el gerente, o el jefe de recursos humanos, para tener conocimiento real la empresa de lo ocurrido. No basta que la haya firmado una ordenanza, por ejemplo. Esas son las distintas teorías que establecen, por así decirlo, a partir de cuándo se tiene como efectiva y como fehaciente la notificación efectuada. ¿Alguna duda sobre esto? Ahí comenzaría la carta, ¿no, profe? A partir de ahí. A partir de ahí tener los plazos. O sea, a partir del momento que se considera cumplida la notificación, avanzan los plazos.
No te olvides que vos le estás diciendo que la relación laboral terminó. De hecho, él tomó conocimiento. Pero ¿cuándo terminó tu relación laboral? A partir del día de la fecha. Porque no se puede terminar la relación laboral en dos etapas distintas. O sea, no es que terminó ahora y después otra vez le decís, ahora terminó recién. No, terminó en el momento que vos dijiste, esto me injurió y a partir de ahora cesa mi relación laboral. Ese es tu día. Ahora, que no tomó conocimiento. ¿De cuándo tomó conocimiento? Ese ya es el otro tema. De cuándo él sabe realmente que a partir de tal fecha vos ya no sos el empleado. O cuándo sabes vos que a partir de tal fecha ya no sos más el empleado. ¿Me explico o no? Claro, sí, Entonces, yo hacía referencia a que empieza a correr el plazo para responder la notificación. No del cese de la extinción de la relación. claro, pero normalmente cuando se hace ya es la última carta. No se manda otra carta por parte del empleador diciendo que no es así, salvo que sea vos como trabajador al que te dicen que cesó tu relación a partir de tal fecha, vos podés mandar otra donde te decís que no corresponde eso porque no son los extremos dados o lo que fuera, y que negás esa situación. Pero en definitiva la relación ya está rota. ¿Se entiende o no? Simplemente puedes poner eso como una manera para defender que en realidad el despido fue sin justa causa. ¿Me explico? Porque ¿qué es lo que va a querer la parte empleadora? Que se demuestre que se te despidió con motivo. ¿Y qué es lo que va a querer que se acredite el trabajador? Que no hubo motivo para despedirlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando te dicen que vos reclamás que no te registraron y pedís que te registren. Normalmente te van a contestar diciendo que no hay relación laboral. Entonces tu respuesta va a ser que ante la negativa de la existencia de la relación laboral efectuada por tal carta o documento, me siento injuriado y a partir de la fecha despedido por la exclusiva culpa de su parte. ¿Se entiende o no? O sea, esa es la idea del desarrollo, por así decirlo, epistolar. Tengan en cuenta que normalmente esa parte epistolar se presenta, casi siempre se transcribe en la demanda el texto dentro del desarrollo que se hace de los hechos que dieron origen a la demanda. Pero también se agrega como prueba documental y se ofrece informativa al correo para el caso que sea negada por la contraria. ¿Se entiende o no? En realidad la pueden ofrecer, sí, como informativa tienen que ofrecerle, o sea, pidiendo que se oficie al correo para que, y dan los datos del telegrama, pero tengan en cuenta que lo del telegrama tiene más de un elemento, porque no es solamente el texto del telegrama, también tienen que pedir la fecha en que se envió y la fecha en que fue recibida. Todos esos son elementos que tienen que solicitar como al eventual caso del desconocimiento por parte de la otra con respecto a lo que ustedes manifiestan como la realidad de lo ocurrido con esos telegramas. Actualmente se busca que todo el elemento probatorio que se presenta en la demanda no sea incorporado de inmediato en el expediente, porque el expediente en nuestra provincia por lo menos ya es digital. Entonces normalmente queda a cargo de los profesionales conservar lo que esté en papel, pero no se olviden que cuando ustedes hacen una demanda o la contestan, ustedes presentan una documental. Esa documental tienen que subirla junto con la demanda o la contestación. A veces cuando es muy voluminosa, muy amplia, se dispone que se haga un drive para cuando envíen la cédula de traslado se le indique el dato del drive a la contraria para que ella pueda acceder y ver esa documental. Normalmente en mi juzgado, no por desconfiado, no lo permita nadie, pero se suele decir que primero nos envían a nosotros el drive para cotejar que la documental y las demás pruebas que están mencionadas son las que están en el drive. ¿Sí? Cosa que la otra parte, cuando acceda al drive, pueda ver exactamente lo mismo que fue planteado en la presentación de la demanda o la contestación de la demanda. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctor, ¿puede reiterar cómo se llama el primer telegrama y el segundo, por favor? No, yo no le, o sea, el nombre que le di no es el que, no sería ese el número. El primero sería donde se hace la intimación, se le fija el plazo y un apercibimiento. Es el primer telegrama que hace, pongamos, el trabajador.
En el otro es el que se hace efectivo el apercibimiento. Yo le dije de cierre, pero no es que sea esa la terminología. Es simplemente una imagen que estoy dando para indicar que si no quedó inconcluso el desarrollo. Porque no es que tenga el nombre primero apertura y el segundo cierre, no es que sería como en el ajedrez, pongamos así, y medio juego, ¿no? Acá lo que pasa es, yo digo apertura porque lo que hace uno es plantear una situación al empleador para ver qué responde. Exista la respuesta por la carta documento o no exista la respuesta por la carta documento, lo que ocurre después o lo que sigue después sería entonces lo que llamaríamos la réplica o la falta de réplica. Y ante esa réplica o falta de réplica puede darse la situación que uno considera que no es lo que uno esperaba y entonces se considera injuriado y hace el cierre del intercambio epistolar con hacer efectivo el apercibimiento. No tiene un nombre en particular. O sea, no me animo a poner nombre como son los doctrinarios y demás, no. Yo simplemente lo hago a los fines de imagen y de dar una información que casi siempre me parece que las imágenes mentales ayudan a conservar después la información. Entonces, teniendo en claro que hay un primer telegrama que es el que inicia el desarrollo del intercambio, se espera una respuesta o ante la falta de respuesta, vencido el plazo, se avanza con el cierre de esto y luego se prosigue con una parte que corresponda, judicial, pongamos el caso. Y le estaba explicando por eso que en la parte judicial normalmente se pone el desarrollo del texto, se copia el texto de las distintas comunicaciones, tanto telegrama como carta documento, y luego se ofrece como prueba eso mismo, como prueba documental. Y como dije, a los fines de que si la otra parte niega que haya ocurrido eso, se pide al correo, entonces se lo pone al correo como prueba supletoria, digamos, para el caso de la negativa. Muchas veces se da que las partes presentan el mismo intercambio. O sea, presenta uno el telegrama, presenta sus dos telegramas y la carta documento al empleador y lo mismo hace la empresa. Entonces ahí ya no hace falta enviar al correo ni nada por el estilo porque no está habiendo una controversia sobre ese aspecto. Y muchas veces pasa eso con otras pruebas también. Hay pruebas que muchas veces las partes no la objetan. Lo que objetan son a veces interpretaciones de determinadas situaciones, pero eso ya no implica que estén en contra de la prueba. ¿Se entiende? Entonces esas pruebas normalmente que ya están aceptadas, documentales que presente uno u otro, eso entonces no hace falta otro elemento, porque a veces, por ejemplo, se puede pedir una pericial para agregar, en el caso que se desconozca una firma, o una pericial informática si fuese otro tipo de registro el que se tiene que controlar. Se puede pedir también algún tipo de prueba de reconocimiento, casi siempre se pide. Se presenta a veces las pruebas fotográficas, pero las pruebas fotográficas no siempre resultan, como digo, elementos suficientes. Pueden servir a veces como presunción solamente. Y siempre que sea una prueba compuesta, que exista algo más que la complemente, por así decirlo. Entonces, quedamos entonces que la teoría del envío es cuando se manda solamente, ¿sí? Después, la de la recepción es cuando alguna persona de la empresa o alguien dentro del círculo del trabajador recibe esa misiva, ese telegrama. Y la del conocimiento es cuando llega a conocimiento de aquel que tiene que estar siendo notificado. En la empresa puede ser el gerente, puede ser el dueño, puede ser el encargado de recursos humanos. Normalmente va a ser el trabajador con lo que se refiere a él mismo. ¿Se entiende o no? Doctor Repeto, ¿ya está usted por ahí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de continuar? Sí, decime. Usted dijo que bueno, que hay que revisar los datos que estén completos, no tendría que haber error, pero en el caso de que haya un error y ya se envió, ¿hay que esperar un cierto plazo para enviar de nuevo un telegrama con los datos correctos o qué hay que hacer? No, ya fue ya. Perdón por la frase, o sea, si ya enviaste incorrecto, no tiene mucho sentido porque ya quedaste lista para que te pongan lo que pusiste incorrecto. Espero que el resto de los datos sí sean correctos. Lo único que va a estar, por así decirlo, en crisis va a ser la parte mal puesta. Ahora, si todos los datos lo pusiste mal, más vale que no le hagas juicio. Claro, porque te va a salir peor. Pero no, o sea, por eso es que digo, hay que ser cuidadoso al hacer el telegrama. No se puede decir, ay, perdón, me olvidé. Porque ya le dijiste,
intimo la correcta registración de mis datos, que son los siguientes: bajo apercibimiento, intimo por el perentorio plazo de tantos días mi correcta registración, bajo apercibimiento de lo que fuera. Puede ser por sentirme despedido, por tomarme por injuriado y despedido, lo que fuera, pero le pones así. Ahora, perdón, en la intimación que le puse, en realidad los verdaderos datos de mi antigüedad son estos. ¿No te queda un poco endeble? Sí, no, que queda feo, pero Y cuando claro, tenga que no después sé. ver, va a decir, este era el último, había otro que tenía que decir otra cosa en la que se equivocaron. ¿Se entiende o no? Lo que vos tenés que hacer en ese caso es, si ya hiciste mal, y bueno, aguantate cuando llegue nomás el juicio, y indicar en todo caso, ahí sí, en tu escrito, que por un error de tipeo o lo que fuera, echarle la culpa a cualquier cosa, falló el ChatGPT, ponele, la fecha real sería tal, por ejemplo, o mi condición real sería tal. Hacer como una especie de mea culpa, ponele. Lo que no quiere decir que te salga bien, porque yo ya había explicado que normalmente uno tiene que tratar que lo que presentó en la demanda resulte congruente con lo que se reclamó en los telegramas. ¿Me explico o no? Entonces, Perfecto. eso hace que, por eso digo, no es como que vos puedas decir, viste, pará, me equivoqué y le pongo el borrador y arreglamos de vuelta. Porque vos ya le hiciste al otro una intimación y ya hay otro abogado del otro lado. Claro. Y el otro abogado ya va a estar, por así decirlo, examinando tu telegrama, consultando con el empleador y marcando cada aspecto. No para tu contestación, porque probablemente la contestación lo más probable es que te diga que rechaza, que no es cierto, que no hay la relación, ponele, si vos le estás pidiendo una registración. Pero ya va a tener enmarcado eso para decir, por ejemplo, pues llegado el momento, si después cuando se presentan realmente dicen que en realidad sí, pero fue por otro tiempo, que por eso se negó, porque al momento de la carta de documento la persona no estaba revistando, porque revistó por otro periodo, ponele, puede ser uno de los argumentos que tire. ¿Se entiende? Vos le podés decir, por ejemplo, mi relación laboral que fue del año 2012 hasta el presente. Y ellos te dicen, niego la relación laboral, pero así nomás te ponen. Y después cuando hacen su contestación dicen, se le negó porque el no duró hasta el presente. Fue solamente desde el 2014, que era que vos te erraste el año, al 2015. El resto del periodo no existió. Por supuesto que al reconocer una relación laboral, ya hay una presunción de que sea por el periodo que dijo el empleado. Pero ¿qué pasa? Vos mismo te dinamitaste al cambiar la fecha. Entonces ahí también la presunción que tenía a tu favor ya está medio tecleando. ¿Se entiende o no? Entonces por eso es preferible no cometer en lo posible errores, y por eso hay que chequear varias veces con el cliente. El otro día mi señora me comentó algo como risueño, pero no le causaba nada de gracia a ella, que uno de sus clientes le dijo como dato fehaciente que él sabía que eso había ocurrido porque fue el año que murió la madre, en el 2015. Y en el expediente se probó que la madre murió en el 2005. ¿Y qué le dijo el hombre? Me equivoqué. Pobre, una linda diferencia.